¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira del canal del Evangelio. Muchas gracias por acompañarnos en este breve estudio de la palabra del Señor. Muy importante que aprendamos a trazar bien la palabra de verdad, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo ahí en 2 Timoteo 2:15, y en eso estamos todos aprendiendo a trazar la palabra de verdad. Lo que vamos a tratar ahora es un tema un poquito difícil de interpretar. Es un texto complejo, me refiero a 1 Timoteo 2:15. Voy a leer del verso 11 al verso 15 y entonces vamos a estar orando después de eso para poder explicar este texto. ¿Y qué preguntas nos tenemos que hacer? Es bien importante cuando todo estudiante de la palabra del Señor tiene que hacerse preguntas. Nunca llegar a una interpretación sin antes hacer las observaciones importantes sobre el pasaje, ¿ok? Así que le voy a dar lectura y luego oramos. Dice así la palabra del Señor, 1 Timoteo 2:11. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito, mira aquí, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, son dos cosas, sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y en santificación con modestia. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por estar delante de tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos tener un entendimiento claro de lo que significó y las implicaciones que tiene actualmente para nosotros como creyentes. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, como siempre, es bien importante hacerle pregunta al texto. Todo estudiante debe hacerle pregunta al texto. Y yo tengo 4 preguntas que manejo. Hay más, hay muchas más preguntas. A lo mejor quizá hay algún pastor que tenga experiencia predicando y de seguro que él va a decir que hay muchas más. Pero yo he reducido a 4 preguntas que uno tiene que hacerse cuando uno estudia la palabra del Señor. Ya sabemos que lo primero es orar. O sea, uno tiene que orar sobre la palabra y esperar que Dios le hable a uno. O sea, es el propósito. Dios quiere hablarme a mí, uno tiene que repetírselo. Dios me quiere hablar este día. A propósito, esto no es como una confesión positiva, pero uno debe tener la seguridad de que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Luego tenemos que preguntarnos qué significó este texto, cómo lo leyó, por ejemplo, aquí Timoteo y la iglesia que él estaba pastoreando, que se dice que era la iglesia de Éfeso. Cómo, cuando él lo leyó, cómo lo interpretó, qué quiso decir el autor original, Pablo. ¿Cómo lo interpretó Timoteo cuando él se lo dijo? Entonces, esa es una pregunta muy importante porque nos montamos al tiempo, viajamos en el tiempo. ¿Qué significó, en otras palabras? La segunda cosa es, ¿qué implicaciones tiene actualmente? O sea, ¿solamente es para Timoteo digamos, este consejo del apóstol Pablo, solamente para la iglesia que él pastoreaba, era solamente para las iglesias del tiempo naciente y no tiene nada que ver con nosotros? Entonces tenemos que hacernos preguntas, ¿qué implicaciones? Cuando hablamos de aplicar, es como muy individual, porque lo que se aplica a mí a lo mejor no se aplica a otro creyente, pero implicaciones como más general. Creo que es una buena manera de preguntarse qué implicaciones tiene. La tercera pregunta nos tenemos que hacer, ¿qué no significa el texto? ¿Qué no significa? ¿Qué no significó? Y la cuarta, muchas veces vamos a tener que ver qué cosas trascienden la cultura. Por ejemplo, si algo del Antiguo Testamento que todavía se puede aplicar, ¿hay algún precepto eterno? ¿Hay alguna cosa que es eterna, que no está sujeta a la ley, ni a la gracia, ni a pacto? ¿Hay un principio eterno quizás que trasciende todas las eras y que todavía yo puedo decir, bueno, a pesar de que se dijo en ese tiempo, se aplica? O quizás podemos decir, bueno, es algo cultural y no se aplica actualmente. Entonces, vamos a trabajar el texto. Lo primero es, que este es un texto bien polémico. Dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo? ¿Que la mujer no puede hablar, que no puede enseñar? ¿Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo? Bueno, aquí vemos 2 palabras bien claves, enseñar y ejercer dominio. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que quiso transmitir el Espíritu Santo a través de él y cómo lo entendió Timoteo? Simplemente de que Dios había puesto al hombre como cabeza y que la mujer no podía ejercer dominio sobre el hombre porque Dios puso al hombre y lo constituyó como cabeza de la mujer. Eso es una cosa que viene desde el Génesis. Entonces, tiene el principio de que la mujer no se enseñoree sobre el hombre, sino que tenga una sumisión bíblica. Y la sumisión es bíblica, es decir,
que una mujer esté sujeta a su marido creyente, la mujer creyente esté sujeta a su marido, que a propósito estos principios trabajan en Cristo, pero fuera de Cristo hay problemas porque Cristo tiene que señorear la vida del varón. Pero hay un detalle, así como el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre, entonces aquí hay un orden, ¿verdad? Un orden creado por Dios, establecido, que funciona perfectamente en la iglesia, pero algunos pudieran considerar que es un texto machista, el apóstol Pablo lo que está tratando de ser muy machista, que es algo de la cultura, y que hace a la mujer inferior. Quizás un buen ejemplo es la Trinidad, porque vemos al Hijo sujeto al Padre. Sin embargo, el Hijo, a pesar de que está sujeto al Padre, no es inferior al Padre, porque tanto el Hijo como el Padre, bueno, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, aquí no hay tres dioses, pero entendemos al Dios en la Trinidad, y vemos que esto nos da un muy buen ejemplo a nosotros de que no hace inferior a la otra persona, sino que esto es algo, una sumisión que produce una armonía, que es una sumisión en cuanto a roles, ¿ok? Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, palabra muy clave, no solamente es la primera vez que el apóstol Pablo habla que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo. Ojo, que es al esposo, no es a cualquier hombre tampoco, y que no le permite ni enseñar ni ejercer. ¿Por qué enseñar? Porque no hay cosa más poderosa que la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene autoridad, y eso es lo que el apóstol Pablo quiere dejar en claro. O sea, cuando un varón, cuando un hombre de Dios, cuando un hombre, como dice el apóstol Pablo, mas tú, hombre de Dios, le dice a Timoteo. O sea, cuando un hombre ejerce el gran privilegio de poder predicar la palabra de Dios, se encuentra ante la cosa que tiene la mayor autoridad en todo el universo, que es la palabra del Señor. Y en ese contexto vemos que el apóstol Pablo está trayendo este importante consejo a la vida del apóstol Pablo, y que más que un consejo, esto es simplemente es un mandamiento, esto es una orden. Fíjate cómo dice, porque si lo presentamos como consejo, quizás no hacemos justicia al texto. Dice, porque no permito, nota eso, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Así que ya hemos establecido cómo lo entendió Timoteo. Bueno, es fácil, la mujer no se puede enseñorear sobre el hombre ni puede tener dominio sobre él, ¿ok? Pero aquí nos da la explicación. Entonces estamos, la primera parte, ¿qué es lo que quiso decir el autor original? ¿Cómo lo entendió la audiencia original? ¿Cómo lo entendió Timoteo? Si esto es lectura normal. Aquí no hay nada escondido detrás del verso, ¿ok? No hay un mensaje que Dios quería revelarnos ahora en este tiempo, ni mucho menos. Mira, aquí está la explicación. Porque, verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, el verso 13 nos está diciendo la razón. O sea, aquí hay un orden de creación. Esto no es un asunto cultural. Porque alguien puede decir, no, pero eso era el tiempo del apóstol Pablo, pero ahora ya no, estamos en otro tiempo, eso no se aplica en nuestra vida, eso ya pasó de moda. No, esto no está sujeto esto no es algo cultural ni algo de moda. Esto se remonta al Génesis, a la creación. Dios creó al hombre, le dio autoridad y le puso a su compañera amada como una compañera idónea, mujer idónea que lo ayudara en la misión que Dios le entregó a él. O sea que eso trasciende los tiempos, o sea, eso no es una cosa que solamente para el tiempo de Pablo, eso se aplica o tiene implicancia en el día de hoy y siempre, trasciende las épocas, ¿ok? Se monta a la creación. Pero da la primera razón, porque el hombre fue creado primero, la primera razón, ella debe estar sujeta y no ejercer dominio sobre el hombre, porque el hombre fue creado primero. Y segunda cosa, es porque dice el verso 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces aquí podemos ver luces importantes de por qué ella no puede ejercer dominio sobre el hombre. Después de la caída, realmente quedaron roles establecidos más marcados todavía. Y lo podemos encontrar ahí en Génesis capítulo 3. Ahora tu deseo será para él se va a enseñorear sobre ti, ¿verdad? Fue lo que dijo el Señor en Génesis ahí a Eva. Entonces, mira, vemos en otro pasaje algo parecido a esto mismo. 2 Corintios 11:3, mira cómo dice, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios, ya lo dije, 11:3. Entonces las dos razones que el apóstol Pablo da para que la mujer ni enseñe al hombre, ni ejerza señorío sobre él, o lo domine, es que primero el hombre fue creado, según la creación, el hombre fue primero, y segundo, Eva fue engañada, ¿ok? Eva fue engañada. Ahora vamos al texto más polémico. 1 Timoteo 2:15, el siguiente verso dice así, pero se salvará engendrando hijos, nota, si permaneciere en fe, amor
y santificación con modestia. Entonces, como que te pone una condicional, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo entendió Timoteo? Timoteo estaba entendiendo de que Pablo le estaba diciendo que la única manera que las mujeres se pueden salvar es que tengan hijos. Estaba excluyendo el apóstol Pablo a las mujeres que nunca se han casado o que nunca han tenido hijos. ¿Estaba excluyendo el apóstol Pablo a mujeres infértiles? No, por supuesto que no. Eso no está hablando de salvación eterna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 8, Pablo estableció bien claro, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de que la salvación es por gracia, no por obra. Así que no puede haber una contradicción. Recordemos que Timoteo había sido pastor o era pastor de la iglesia de Éfeso, a la cual también él le había escrito de que la salvación es por gracia y no por obra. Entonces, ¿cómo podemos entender? Bueno, el salvarse aquí no solamente significa salvarse, también ser rescatado, ser librado. Entonces, pregunta, ¿de qué la mujer podría ser librada? Bueno, arriba nos está diciendo del engaño del enemigo. ¿Y cómo la engañó el enemigo a Eva? Porque Eva es el modelo, ¿verdad? Se estaba presentando a Eva y después se está tratando de hablar de las mujeres en ese tiempo, en el tiempo de la iglesia naciente, en el tiempo de Timoteo. Entonces, ¿cómo fue que se extravió? ¿Te acuerdas que habíamos dicho, segunda de Corintios 11:3, que los sentidos pueden ser extraviados así como Eva fue engañada? Bueno, ¿cómo se extravió Eva? Bueno, se extravió cuando dejó su rol dado por Dios, o sea, su misión. El hombre era a quien Dios le había puesto la autoridad y ella debía ser su compañera idónea. Ella tomó liderazgo, tomó decisiones propias y fue engañada. Entonces el apóstol Pablo aquí lo que está diciendo simplemente que la mujer actual, la mujer de esa época, ya vamos a ver las explicaciones actuales, la mujer cristiana, ¿verdad?, podría ser librada del engaño del cual Eva había caído, ¿cierto?, si ella tenía y cumplía sus roles que Dios le había dado originalmente. Entonces, ¿y cuáles son esos roles? Bueno, pues esos roles estaban en tener su esposo, estar sujeta a su esposo, en tener hijos piadosos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, tiene el gran privilegio la mujer aquí en este pasaje de poder enmendar lo que pasó, ¿verdad? De alguna manera, no siendo extraviada ni siendo engañada, sujeta a su esposo, cumpliendo sus roles y teniendo hijos piadosos, transmitiendo a sus hijos una vida piadosa que ella también debe tener, porque ahí dice, se salvará, engendrando hijos, si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Son cosas que van de la mano, son una vida piadosa, una vida sometida, nos libra de la vida del diablo, no solamente a las mujeres, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, aquí tenemos más o menos cómo lo entendió Timoteo, qué es lo que significó, en otras palabras. Vamos a la segunda pregunta que le hacemos al texto. ¿Qué implicaciones, ¿verdad?, tiene actualmente? O sea, ¿esto es una cuestión solamente para el tiempo del apóstol Pablo? No, esto trasciende, tiene implicaciones porque hoy día también hay roles. No hay igualitarismo, es filosofía metida en la iglesia, eso es paganismo metido en la iglesia, eso es secularismo metido en la iglesia. No somos iguales, somos complementarios. O sea, el hombre y la mujer no somos iguales, no podemos ser iguales, somos diferentes, no solamente biológicamente, sino en roles. Entonces, las implicaciones que tienen, que así como en la época de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo que la mujer no debía enseñorearse ni ejercer dominio y aprender en sujeción, hoy día también eso tiene implicaciones porque las esposas tienen que estar sujetas a sus propios maridos, ¿verdad? Así como al Señor, dijo el apóstol Pablo ahí en la carta a los Efesios. Así que siguen habiendo las mismas implicancias. La mujer tiene que ser una mujer sometida a su esposo y que otra cosa más, debe criar a los hijos en el temor del Señor. Todo eso son cosas que se aplican el día de hoy. Entonces, es importante mantener en mente eso. Ahora, quizá un detallito. ¿Qué no quiere decir el texto? ¿Te acuerdas? Te dijimos qué significó, o sea, cómo lo entendió la audiencia original, qué es lo que quiso decir el autor, el Espíritu Santo a través del autor, qué implicaciones tiene, pues los principios son los mismos, los roles son diferentes, la mujer está sujeta al esposo. ¿Qué no significa este pasaje? Bueno, este pasaje no significa que la mujer no pueda enseñar. De hecho, por ejemplo, en Tito, Pablo le escribe a Tito, y en el capítulo 2, en el verso, el verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras pueden enseñar, que enseñen a las mujeres o a otras mujeres, ¿verdad? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos,
y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, sí, la mujer puede enseñar a otras mujeres. Ya lo enumeramos ahí en Tito capítulo 2. Sin embargo, entonces eso no quiere decir que uno no puede aprender de una mujer. Por ejemplo, si estás en la escuela y tu profesora es mujer, tú no te vas a parar de ahí y decir, no, yo no puedo escuchar la clase de la profesora porque es mujer. O sea, eso es absurdo. Estamos hablando de que esta es una carta escrita a un pastor de una iglesia. Esto funciona en el reino, esto funciona dentro de la iglesia, esto funciona cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos, bueno, pues la palabra es expuesta por hombres piadosos, como dice el apóstol Pablo. De hecho, por ejemplo, ahí mismo en esta carta, en 1 Timoteo 2:15, cuando comienza el capítulo 3, empieza a decir palabra fiel, si alguno anhela obispado, o ser pastor, o ser obispo, o ser anciano. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Si nos detenemos ahí, ya no está diciendo que los requisitos para el pastor, para el anciano, ¿verdad? Para el líder de la congregación, es que tiene que ser hombre, porque si es marido de una sola mujer es porque es hombre, ¿ok? Entonces eso es muy importante que lo aclaremos. Este texto no está diciendo que las mujeres no pueden enseñar, lo que está diciendo es que el lugar del púlpito dentro de la congregación obviamente está entregado al hombre, al varón de Dios, ¿ok? Ok, entonces ya hemos dicho qué nos significa este texto. ¿Qué otra cosa más nos significa este texto? Este texto no significa que la salvación es por obra y que las mujeres se tienen que poner a dar a luz si no se salvan. Ya lo explicamos. Ahora vamos a ver qué cosa trasciende las épocas. También lo explicamos delante, pero quizás te pueda servir cada vez que tú estás estudiando la Biblia. Bueno, este es un principio eterno, está desde el Génesis. Dios creó al hombre con una función, hacerse cargo de todo lo que él había creado. El Salmo 8 dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y dentro de eso tiene a la mujer que es la compañera idónea de todo lo que Dios puso debajo de los pies del hombre. Entonces, eso así más o menos como interpretamos la Biblia. Es un texto complejo, requiere mucho estudio, requiere mucho orar al Señor y buscar todo lo que dice el contexto, ver todo lo que dice el contexto general del libro, porque hay que recordar que estas son cartas pastorales. Pablo está escribiendo a Timoteo, a Tito, que son pastores. Entonces, estos son consejos que se dan y mandamientos que se dan para la iglesia local y la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Ok, el último cosa que yo pudiera agregar, aparte de estas 4 preguntas que quiso decir el autor, cómo lo entendió la audiencia original, qué implicaciones tiene actualmente dentro de nosotros, qué no quiso decir el texto y cuáles son los principios eternos que trascienden, digamos, las épocas, las culturas. Quizá un detalle, por ejemplo, dije cultura y no quiero, de pronto empiezo a hablar y se me va la idea, pero algo muy importante que quiero aclarar dentro de la cultura. 1 Corintios 11, la mujer déjese crecer el pelo y si no, cúbrase con un velo. Ya, eso es algo cultural. No se aplica ahora porque es algo de cultura. No te lo puedo explicar en este momento, pero es algo cultural. Pero en este caso estamos hablando de un principio eterno sujeto a la creación. El hombre fue creado primero, ¿ok? Pero algo que quería agregar, que no quiero que se me olvide, es que cuando tú estudias, sobre todo si eres predicador, y tomas esto, predica el texto. O sea, sujétate al texto. No te pongas, si tienes la oportunidad de enseñar este pasaje y eres nuevo en la predicación, no leas esto. Hay quienes de pronto empiezan y dicen, bueno, quiero predicar 1 Timoteo 2:15, pero también quisiera decir primero antes un verso que Dios me habló en la mañana. Y te pones a leer el Salmo 119. Entonces después de eso para y dice, bueno, vamos a la palabra de Dios. No, o sea, ve directo, no te muevas del texto, predica el texto. No prediques 2 pasajes, o sea, si no te vas a poner a hablar de esto y dice, pero bueno, también esto me recuerda, y te vas ahí a Hebreos capítulo 11 y lees 8 versos más. No, eso no. Sujétate al texto, y si el texto tiene otros textos paralelos que pueden explicar este pasaje que el que nos está mandando, como yo por ejemplo, o sea 2 Corintios 11, donde también se hace alusión a que Eva fue engañada, pues entonces lo complementas y sirve de gran bendición para la audiencia, para los hermanos que te estén escuchando, porque tú vas a estar predicando lo que quiso decir el texto, las implicaciones que tienen actualmente en nuestras vidas, y nos va a bendecir, porque Dios quiere que su palabra produzca cambio en nosotros. Es importante que la tracemos bien y hablemos lo que el texto dice y no traigamos un montón de ideas al texto y nosotros digamos, bueno, realmente este texto, esto es lo que quiere decir, cuando realmente estamos torciendo la palabra del Señor y no estamos haciendo una exégesis sana, ¿ok? Eso es muy importante. Y si le vas a poner un título, aprovecho ya el tiempo, y tienes que hacer un sermón, ponle un título que tenga de acuerdo, que esté de acuerdo con lo que vas a predicar, y no le pongas, por ejemplo, Dios es amor, y vas a hablar
por ejemplo, de la sujeción de la mujer. O sea, de pronto se ponen títulos que no tienen nada que ver con el pasaje, o de pronto se le pone un título que tiene que ver a lo mejor con un texto que mencionaste dentro de lo que estás predicando, pero que no, digamos, ¿cómo decirte? No sintetiza la idea general de la exposición bíblica, ¿ok? Bueno, así más o menos, espero que esto te sea de gran ayuda, de gran ayuda. A mí me está sirviendo, soy estudiante de la palabra del Señor, constantemente estoy aprendiendo, y lo importante es que Dios sea glorificado en todas las cosas que hacemos, e incluso en la exposición de la palabra, en la lectura personal, porque la intención que he tenido con esto es ayudarte para estudiar la Biblia, pero si eres un predicador nuevo, te puede servir para exponer bien la palabra de verdad. Como dijo el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que divide bien la palabra del Señor. Bueno, gracias por haber estado conmigo en el canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Así que si eres nuevo en la comunidad del canal del Evangelio, te invito a que le des un like a este video, que te suscribas a nuestro canal para que recibas notificaciones, activa la campanita. Si eres de los de siempre que están siguiendo nuestra enseñanza, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también quiero dar a todos los grupos de Facebook que han tenido una acogida de permitirme compartir estas enseñanzas que son muy importantes y que nos bendicen, donde Dios se lleva toda la gloria. Por eso en el canal del Evangelio decimos, solo y gloria, solo a Dios sea la gloria. Nos vemos la próxima vez, si Dios quiere. Chao. Pensaban que me había ido, pero no todavía. No me puedo ir sin aclarar algo muy importante, de que el hombre sea cabeza de la mujer no quiere decir que el hombre es dueño de la mujer, ni que la mujer es una esclava. Es bien importante entender que nosotros, los hombres de Dios, estamos llamados a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Salvándola, sacrificándose por ella, protegiéndola y proveyendo. Ese es un hombre de Dios que tiene a Cristo como cabeza. Así que no me quería ir sin esta pequeña nota aquí con mi esposa amada. Chao.